Actitud oracular. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva entrega de Actitud Oracular, el podcast de Academia Ruta 17. Hoy tenemos una invitada deliciosísima que hemos estado esperando con mucho entusiasmo. Es Yamile. Ella nos va a hablar de un tema apasionante, profundo, insondable, y es la alquimia. Así que, ¿quieres contarnos un poco de ti, de tu recorrido, de la alquimia? Bueno, pues sí, mi nombre es Yamile y entré al mundo de la alquimia porque yo creo que un poco inconscientemente siempre me interesó, porque siempre me llamó mucho el mundo de pues, Egipto y como toda la onda como mística, pero ya puntualmente en el mundo cronológico. Mi primera carrera fue nutrición y no la terminé, pero realmente mi interés era completamente desde la salud y cómo la primera medicina es nuestro alimento y pues desde justo una perspectiva de integrarnos con el entorno. Y entonces, obviamente la carrera no tenía nada que ver con eso, me salí y pues años después, buscando retomar esa parte de mí, empecé a buscar cursos de nutrición, como alternativos, como volver a conectar con esa parte justo desde otra visión y llegué a, pues, a un taller de nutrición que justo venía desde la visión, pues, como de Egipto y como temperamentos greco-árabes y como un poco esta visión más integral de, pues, de quiénes somos en el contexto que somos y cómo nuestra forma de alimentarnos puede ayudar o empeorar ciertos temas. Entonces, pues desde ahí como que fui abriendo ese canal, ese puente, y me fui adentrando a conocer la filosofía de la alquimia, de la espagiria y pues también los procesos de laboratorio. Y bueno, más o menos ese es como el gran resumen de cómo llegué a este punto. ¿Y cuál es, como dentro de la alquimia, cuál es tu trabajo? ¿O cómo trabajas con la alquimia? Qué enorme pregunta. Este, pues mira, de entrada, la alquimia es una filosofía de vida, es una forma de leer el mundo y de situarte en el mundo. Entonces, de entrada, desde ahí es un posicionamiento. Por otro lado, también tiene pues toda la parte de laboratorio, de prácticas. Entonces, muy puntualmente lo que yo más hago son fermentos. Tengo un pequeño laboratorio de fermentos de miel. Entonces hago una cosa que se llama mead, como vino, pero de miel. La Y bebida de los dioses, ¿no? exactamente. Y en los últimos 2 años he estado retomando, integrando toda la práctica de hacer tinturas desde la técnica de la espagiria, que pues es una forma un poco más compleja que la herbolaria tradicional. Y pues, no, o sea, es como una respuesta súper amplia, pero sí, o sea, sí es un posicionamiento de cómo veo la vida, cómo me relaciono, cómo pues de alguna forma también tomo decisiones y, y materialmente lo que pensamos es que nada está dividido, todo parte de la unidad y tenemos estos términos de mercurio, sulfur, y mercurio se refiere al espíritu o también le dicen alcaeste. Y es un poco entender que en realidad todo es espíritu, todo viene de lo mismo y todo está en diferentes estados de coagulación, en diferentes estados de expresión en el mundo material. Entonces, desde ahí, cuando trabajamos en el laboratorio, y yo puntualmente que lo que más hago es fermentos, eh, pues es integrar que cuando pongo algo a fermentar, una parte de mí se está poniendo a fermentar, una parte de mí se está poniendo pues a podrirse de alguna forma y a transformar eso en otra cosa. Y lo mismo pasa cuando hacemos tinturas, cuando hay muchos procesos dentro de los métodos de la alquimia, pero cada que lo hacemos justo es
parte de mí está atravesando ese proceso porque no hay una división y además tengo la intención de adentrarme en ese proceso. No sé si respondí, pero sí. Sí. Yo tengo una pregunta que hacerte, Yamile. Bueno, sabes que nuestro podcast es Actitud Oracular, ¿no? Y en la academia trabajamos con herramientas oraculares. ¿Tú dirías que la alquimia es una herramienta oracular? A Si ver, quieres, podemos empezar por definir cómo sí, entendemos lo que es una herramienta sí, oracular, ¿no? eso sí, gracias. Bueno, para nosotros un oráculo, ¿no? Es el vínculo de conexión entre, digamos, la personalidad o la mente consciente y el espíritu que es como más grande, ¿no? Entonces, las herramientas oraculares pueden ser el tarot, ¿no? O es la astrología, o las runas, o a veces hasta, no sé, contemplar un río. El río se puede transformar La en una borra de herramienta café. oracular. La borra de café, inolvidable. Y nosotros hablamos también de actitud oracular, que es estar buscando en todo, ¿no? Esos oráculos. Entonces, queríamos ver hasta qué punto tú, ya en esas bases, trabajas la alquimia con actitud oracular, o si la consideras una herramienta oracular. Ay, qué buenas preguntas. Pues creo que en parte sí y en parte no. En parte sí, porque la esencia de una persona alquimista es un filósofo o una filósofa. Es alguien que se está haciendo preguntas, alguien que está volteando a ver el mundo y tratando de entender cómo funciona el mundo, ¿no? Los ciclos de la naturaleza. Y muchos de los procesos que hacemos en la alquimia son procesos que se ven en la naturaleza y los hacemos en micro, por ejemplo, destilar. eh, es como una especie de microcosmos de ciclo del agua, como evaporar algo y condensarlo. Y Mm. entonces, desde esa postura filosófica de cuestionamiento, de curiosidad, de apertura, pues definitivamente sí, o sea, es abrirte a estarte preguntando cosas, a dejarte sorprender, a asumir que no sabemos un montón de cosas. Y creo que esa apertura de hacer preguntas y buscar respuestas o esperar más preguntas también, que suele suceder con más frecuencia, Sí. pues sí, totalmente es una actitud oracular. Pero por otro lado, también cuando hacemos los procesos, justo no es sentarnos a buscar respuestas, es sentarnos a mover cosas, a transformar cosas, es accionar eso. Es una visión muy activa de cómo nos aproximamos a la materia, entendiendo que la materia no, o sea, solo es una porción materializada del espíritu, pero que no está separado. Entonces, no, desde esa otra visión, pues no, pero creo que es una polaridad muy natural y muy sana el poderte sentar a reflexionar y hacer preguntas y luego con eso levantarte y hacer cosas. Sí, claro. Y me dan ganas de saltar, porque teníamos una pregunta, o sea, primero queríamos explorar, ¿no? De que nos contaras qué es la alquimia y todo eso, pero acabas de darme pie para otra pregunta que teníamos, y es si la alquimia puede ser solamente teórica, o sea, si uno solo puede estudiar. A ver, sí, claro que puedes estudiar la parte teórica, leer todo lo que quieras leer, pero es que, o sea, al final siempre te pasa algo con lo que lees, o sea, el conocimiento transforma. Cuando el conocimiento lo integras de alguna forma honesta y genuina, pues te va a pasar algo. La forma en la que ves el mundo, en la que te relacionas, en la que te posicionas, va a cambiar. Y en ese sentido hay como estas dos corrientes de la alquimia, ¿no? Como la que va más hacia lo espiritual, como no sabría el término como más preciso, la verdad. Pero sí, como esta alquimia que busca la transformación del alma, como una práctica más meditativa, está esa parte. Pero al final también apela a que algo te pase, algo te transforme. Y la versión en la que es más trabajo práctico de laboratorio, no hay manera de hacerla sin entender los conceptos filosóficos. Y justamente una de las cosas muy concretas de la visión de la filosofía de la alquimia es que el operador no está separado del proceso. El operador es un agente, es un ingrediente. Entonces,
si yo destilo algo, va a ser muy diferente a lo que tú destiles o ustedes destilen. Así sea el mismo método, la misma planta, la misma cantidad, va a pasar algo diferente, porque el ingrediente que eres tú va a cambiar todo el resultado. Entonces, en ese sentido, también como un referente que te dicen, si tú estás haciendo alquimia, espagiria, y por ahí después de 1 o 2 años como de constancia y disciplina, no notas un cambio en ti, algo no está pasando. Sí. Entonces, pues, o sea, la teoría no está separada de lo material, no está separado de que cambie tu accionar. ¿Nos podrías aclarar para nuestro amable público la diferencia entre la alquimia y la espagiria? Sí. Es que tengo un tema personal con eso. Cuéntanos, cuéntanos. Eh, pues a ver, la alquimia viene de Egipto y el pueblo egipcio se autonombraba como el pueblo Kemi o Keme, como, no sé egipcio, entonces, y bueno, era egipcio antiguo, en fin. Eh, y entonces de ahí luego viaja todo este cuerpo de conocimiento al mundo griego, que bueno, en ese momento Egipto y toda la cultura helenística está muy vinculada, y luego de ahí baja al mundo árabe y el mundo árabe le suma el prefijo al, ¿no? Que es muy de ese mundo. Y entonces viene alquimia o alquemi, ¿no? Y de ahí deriva. Y ese cuerpo de conocimiento se queda muy resguardado en los sufis y en el mundo árabe, y de hecho hay muchísima literatura que no se ha traducido. Entonces realmente también lo que sabemos, pues es poquito, o sea, o la verdad es que ni sabemos qué tanto sabemos. Y de ahí pues sigue viajando, viajando como por el sur del Mediterráneo y va, y hay una serie de intercambios que por un lado cuando son las cruzadas, a algunos caballeros templarios los secuestran los sufis, como en todas estas guerras y cosas que a la humanidad le encantan, tristemente. Entonces, eventualmente estos pues cristianos fueron alumnos de sufis y empezaron a aprender prácticas del sufismo que venían del mundo de la alquimia o como de tradición alquímica. Y luego esos caballeros regresan pues hacia como Europa occidental y van llevando ese conocimiento, esa tradición, y llega como que surge la masonería y los Rosacruces son básicamente alquimistas cristianos. Entonces, como que ahí empieza a haber todo un cuerpo, otras tradiciones que vienen mucho de esa línea y que justo es un poco más filosófica, un poquito más teórica. Por otro lado, ya hacia la Edad Media, 1400 y por esas fechas, existe este gran personaje Paracelso, que pues es muy famoso porque realmente hizo una gran contribución tanto al mundo de la alquimia como a la química y a la medicina tradicional, o bueno, más bien medicina alópata y farmacológica. Entonces, lo que Paracelso fue alumno como hijo, como de médicos barberos, una cosa así. El caso es que él era cirujano barbero. En ese entonces ser cirujano no era tan prestigioso como es ahora, o sea, era básicamente un carnicero aplicado a los humanos, o sea, si no era tan sofisticada la cosa. Entonces, bueno, él en su como ganas de conocer y aprender, viaja por el mundo y se sabe que va a Turquía, va por Estambul y justamente se educa, se instruye en alquimia y en toda la corriente filosófica, pero también médica de la alquimia, que se le llama la quemicina. Entonces después regresa a Europa y como en ese momento la alquimia estaba ya como muy tergiversada y la fiebre del oro era así tremenda y como que se prestó a mucha charlatanería, ¿no? Como cualquier cosa, básicamente. Entonces acuña el nombre de espagiria, que viene de spaos y giros, que son términos en griego, que quiere decir separar y extraer y luego volver a unir, que realmente es como un extracto muy puntual de la metodología de la alquimia, que es separar
compuestos, extraer su versión más purificada y luego volver a unir y hacer un todo reunificado de las versiones más puras. Entonces es más potente. A partir de ese momento, Paracelso acuña este término y pues viste mucho su práctica de todo esto. Y ahí lo que cambia mucho es que el enfoque de la Espagiria ahí es mucho más como democratizar la medicina, como realmente generar remedios para la gente, para el pueblo, mientras que la alquimia es un poco más, sobre todo en ese momento, como esta búsqueda enloquecida del oro y de la gran obra y como esta cosa como más secreta y más oculta. Entonces la espagiria se vuelve como la parte abierta al público de generar remedios eficaces, potentes a partir de plantas o en algunos casos minerales, metales y tal. Y esa parte viajó mucho, o sea, como por la región de Alemania, Bélgica, Inglaterra, como Europa Norte, y de ahí viaja a Estados Unidos. Entonces, mucho de lo que ahora conocemos más justo es como un poco más esa visión más aterrizada, más generar remedios específicos y no tanto estar buscando cosas milagrosas. Pero el cuerpo de conocimiento y los métodos vienen del mismo lugar. Entonces hay como un poquito pues ese enfoque diferente y desde la visión de la espagiria, muchos dicen que Paracelso creó como que es un legado de medicina tradicional como Europa y como de Occidente. Yo ahí es donde no estoy de acuerdo porque me parece que hay que reconocer el crédito a toda la tradición egipcia y es una gran adaptación que se hizo, sí, pero pues eso ya es como mi punto como de darle crédito, ¿no? De derechos de autor. Ah, por eso decía que tengo ahí un tema personal con eso, pero sí, o sea, es una gran contribución la espagiria porque justo también los textos de alquimia son dificilísimos de leer. Están altamente encriptados, todo viene en códigos, en símbolos, los libros empiezan a la mitad y continúan por el principio. O sea, como que está diseñado para confundir, para proteger el conocimiento. Mientras que la espagiria, como no le interesa como que estas cosas más metafísicas y locochonas, pues te comparte los métodos, ¿no? Así, mira, así se hace una tintura, así se calcina, así se destila y es más puntual, más concreto en ese sentido y está increíble. Es menos esotérica. Sí y no, en el sentido de que también considera las influencias planetarias, también considera la astrología, eh, pero sí no está pretendiendo la gran obra y convertir plomo en oro, por ejemplo, o a menos que eso tuviera una función muy concreta. No es que no la busque, pero no se obsesiona con eso, sí puede estar generando remedios puntuales para necesidades claras, ¿no? Un remedio para la tos, para la gripa, lo que sea. Claro, claro. Porque esotérico tiene mucho que ver con esta cosa interna, ¿no? Y oculta, Ujú. mientras que lo exotérico es más como hacia afuera, hacia lo tangible y práctico. Entonces, por ejemplo, el remedio es algo que yo creo que es una aplicación exotérica, en tanto que la búsqueda, por ejemplo, de la gran obra sería más esotérico, ¿no? Independientemente de que tomen en cuenta cuestiones como la astrología, que también en sí misma puede ser exotérica o esotérica. Sí, es una forma de verlo, sí, como la escuela interna y externa del mismo cuerpo de conocimiento. Claro. Exactamente. Eh, bueno, venimos hablando mucho de la alquimia, pero tal vez si tuvieras como que definirnos o contarnos qué es la alquimia, ¿qué nos dirías? Creo que la alquimia en principio es una filosofía, es una forma de leer el mundo, es un cuerpo de conocimiento enorme que ha surgido de la observación y experimentación de un montón de personas. Es un conocimiento heredado, es una tradición de, muy antigua que sí se va heredando de maestro, maestra en alumnos, ¿no? O sea, sí se ha conservado eso.
Y por eso los libros son como son, para que una vez que has tenido un maestro o maestra que te traduce los códigos, puedas entender, pero si no tienes ese puente, ese paso, no está. Creo que la alquimia es una filosofía y es que laboratorio viene de la palabra, bueno, de las dos palabras ora et labora. Entonces realmente es poner manos a la obra en un trabajo sacro. Sí, cuando estás en el laboratorio es ora et labora, o sea, y no es una necesidad como de religión, porque incluso es una práctica muy solitaria y la mayoría pues son ermitaños, ¿no? Que se van a las montañas y ya están solos. Entonces, esencialmente creo que es una forma, sí, una filosofía y un camino. Creo que, o sea, bueno, todas las filosofías son caminos, ¿no? Pero creo que es un camino para dejar de estorbarnos. O sea, sí, El gran muchísimo, desafío. sí, sí, pero realmente todos los métodos que hacemos y esta filosofía básica de extraer y purificar es eso, es quitar lo que estorba a esta sustancia para que se exprese en su mayor potencialidad. Y eso es lo que hacemos en los remedios, ¿no? Cuando calcinamos, estamos extrayendo las sales. Cuando extraemos mediante una tintura, pues estamos extrayendo esa información y estamos pasando por diferentes procesos para quitar lo que estorba a que esa información y esa sustancia se pueda expresar de forma potente, sin obstáculos. Y eso es también lo que hacemos en nosotros, ¿no? Es un proceso, un camino para poder existir con menos estorbos y de alguna forma sí vol, volver a, me voy a clavar en la textura. Clávese, clávese nomás. una, una, retomando esta idea de que todo en la materia son diferentes estados de coagulación, diferentes estados de sulfur, que es esta versión individualizada del espíritu. Entre más nos vamos individualizando, más nos empieza a habitar la ilusión de separación. Y esa ilusión de separación genera mucho dolor, mucho sufrimiento. Y entre más nos trabajamos, esa ilusión se va borrando. Y a lo que apelamos en gran parte es a generar discernimiento, una mayor capacidad de discernir en general. Y a integrar que el hecho de que en esta existencia, en este momento, me viva como una Yamile individualizada con un montón de características, no quiere decir que estoy separada del todo. Y entonces, de alguna forma, esto es pues muy desde donde yo lo vivo, es ir sanando esa herida de estar separado, de estar alejado e ir reconociendo sí tu individualidad, que en este momento de la existencia, por lo menos así lo vivo, es a través de la individualidad que podemos aportar algo diferente y algo único, pero reconociendo que somos parte de algo, porque si no fuéramos parte de algo no tiene sentido la individualidad. Claro. Claro, es como una célula del hígado que tiene funciones muy específicas, ¿no? Pero pues que está hecha de lo que está hecho todo mi cuerpo y no hay realmente una diferencia. Y no tendría propósito si no fuera parte de ese cuerpo. ¿Y esto cómo lo ves, digamos, expresado o traducido en los principios básicos de la alquimia, ¿no? Porque nosotros aquí teníamos una listita solve et coagula, que es espagiria, ¿no? Básicamente, la misma palabra y el tema de la purificación eh, a través del solve et coagula, ¿no? Entonces, si pudiéramos como tener un puente de cómo este proceso que nos imaginamos más químico o más físico incluso, eh, nos lleva a nuestra relación con el todo del cual formamos una parte. No sé si me hice bolas yo sola en mi pregunta. Pues no tengo muy claro qué responder, ciertamente. Es decir, estos principios filosóficos, ¿cómo los aplicas a tu práctica?
Sería tal vez una pregunta más sencilla. Pues una cosa muy, muy básica para mí es justo integrar y aceptar que todo tiene ciclos. Que ese sotve et coagula, que justo es mucho de donde viene la palabra espagiria. Espagiria, ¿no? Ajá. Claro. Es entender que todo transiciona, que hay momentos de mucha claridad, ¿no? De proyectos concretos, ahí vas, y momentos de caos, que no entiendes nada de lo que está pasando. Y en lugar de resistir y luchar con eso, pues aceptar que algo está moviéndose, que algo está en necesidad de cambiar y que ese caos es un puente y que cuando las cosas no están materiales es porque están cuajándose apenas, ¿no? Están ahí como en el mundo de las ideas, en lo abstracto, y poco a poco van anclándose, pero nada que esté anclado pudo llegar a eso sin haber estado antes en ese estado de disolución. Ni se puede quedar anclado, ¿no? Tiene que volver necesariamente al estado de disolución. Exacto. Entonces, para mí muy puntualmente ha sido esa aceptación y poder integrar ese filtro a mi vida, como que ahorita está en caos. Ok, no voy a tomar decisiones en nada que esté ahí, que todavía no lo tengo claro, se está moviendo, pero ¿qué está coagulado? ¿Qué puedo decidir en esto? Ok, ese es el siguiente paso que para mí es claro y tiene un sentido. Eh, entonces, de ahí también otra es que me ha ayudado a trabajar muchísimo la paciencia. O sea, yo soy Sagitario, Júpiter, yo quiero todo para ayer, o sea, es como... Y, y en ese sentido, por ejemplo, fermentar para mí ha sido muy terapéutico. O sea, las fermentaciones que hago tardan entre 8 meses y un año y medio. Son larguísimas y a veces no sé si lo que va a quedar está bien o no. Entonces, Claro. es un montón de paciencia y abrirme a, pues a la incertidumbre y que tal vez el resultado de un montón de esfuerzo pues no resultó. Entonces pues sí, es integrar un montón eso que pasa en los procesos y por otro lado también desde la asignatura, o sea, desde leer la energía planetaria en los momentos. Es como entender, esto está muy Júpiter, está como muy disperso, muy expansivo, me lo estoy pasando muy bien, pero no sé si lo quiero a largo plazo. Tal vez me hace falta un poquito de Saturno. Entonces, cuando puedo integrar esta visión de energías planetarias, me es más fácil ponerlo afuera y no juzgarme, ¿sabes? Como, ahorita estoy usando mucha energía Júpiter, estoy súper controladora y limitadora y todo lo quiero cuadrado. Es como, ok, para esto sí funciona, para eso no. Saturno, Entonces, ¿no? Si estamos ajá, controladores y ajá. sí, entonces como decir, ok, ahorita me puedo mover un poco más a Venus y entonces me ayuda a vivirme como un ser fluctuante, móvil, que tiene muchas energías disponibles y que cada una las puedo ir usando como mejor me funcione en determinados escenarios. Y creo que es muy importante eso, sabernos seres móviles, fluidos, que nuestra historia es nuestra historia, pero no es quienes somos. Como que nos trajo hasta aquí, pero no estamos determinadas, ¿no? Ante ciertos eventos y como, pues sí, como usar energías a favor. Te puedo hacer una pregunta sobre esto que dijiste. ¿Qué tanto este trabajo con los arquetipos de los planetas, ¿no? O los dioses, lo haces a partir de los tránsitos astrológicos? O sea, de que literalmente estamos jupiterianos porque, por ejemplo, hace poquito Júpiter conjuntó con el Sol, ¿no? Entonces, como que es más así respondiendo un tránsito o es más un lenguaje que tú puedes aplicar a esta situación está bien saturnina, vamos a bajarle 2 rayitas a Saturno, vamos a meterle un poco de Venus para que aliviane, o son las dos, ¿no? Son las dos. Me encanta estar al pendiente de los tránsitos, pero la realidad es que no siempre lo logro. Son muchos tránsitos. Son un montón, sí. Sí. Como que ya no te queda Entonces, tiempo para más. sí, a veces no me da, pero puntualmente sí es mucho como un lenguaje interno, como
en lugar de decir, esto estuvo bien, esto estuvo mal, no sé qué, es como, esto está muy Venus, ¿no? Entonces como que le quito juicio y lo leo desde, pues sí, un poquito más afuera. Entonces, Eso es mucho actitud eso, oracular para nosotros. ¿ok? Sí. Pero sí, cuando estoy más al pendiente de los tránsitos y tal, también, pues claro que trazar el puente. Claro. Y Sí. eso que estabas hablando de la fluidez, ¿no? De poder uno moverse dentro de cómo funciona, es un poco también el trabajo con los arquetipos, ¿no? Es entender que uno tiene en su psique un montón de arquetipos disponibles y que generalmente usa siempre como el martillo para todo, y es saber que tenés más herramientas. Y también es entender que a veces para lograr determinada acción o situación o cambio en tu vida necesitas como moverte, ¿no? Es como, bueno, si yo ahora quiero ser, no sé, ejecutiva top, bueno, ¿qué arquetipo tengo que sacar a relucir de mi caja de herramientas, ¿no? Y es un poco, vos lo hablabas con los planetas, ¿no? Pero es como la misma lógica, la veo. Claro, porque aparte los planetas son dioses, ¿no? Y creo que la manera de percibir el mundo antes del monoteísmo era estar muy atento a estas energías, Mm, personificarlas, darles nombre, generar todo un culto ritual que ya te permitía conectar con esa energía, ¿no? Y después de que vino esta idea del monoteísmo, que creo que es un gran error, es un gran malentendido el monoteísmo, ¿no? Porque apuntaba a los principios básicos de la alquimia, de la mónada, de solo hay uno, ¿no? Y fue como decir, solo hay uno, debe ser Júpiter, porque es el más power. Y borraron a todos los demás y nos quedamos ahí con el señor con su barba y sus chanclitas. Y dejamos de atender a todas esas energías y entonces usamos el martillo para todo, como decía Flor, ¿no? Quería como retomar algo que dijiste antes, que un preparado hecho desde la espagiria no es igual que un preparado de herbolaria común. Y si nos podías contar como cuál es la diferencia, no solo Ujú, como en proceso, sino como en impacto. claro. Eh, Hablando de tinturas, por ejemplo, que es como lo más común y accesible, cuando lo trabajas en la versión de herbolaria tradicional, pues maceras tu planta y pues lo dejas un tiempo y después lo cuelas y listo, tiras la planta. Desde esta visión, esa planta la calcinamos, literalmente la calcinamos, lo ideal es hasta que sea blanca. A veces no llega hasta blanco, blanco, grisecito, pero es como cuando haces una fogata y la leña va dejando, se va volviendo blanca, Mm, blanca, blanca y al final queda sí. ese polvo blanco. Básicamente es hacer eso. Entonces, una vez que tienes eso, eh, bueno, lo que hacemos es disolver esas cenizas, esas sales, en agua destilada. Entonces la porción soluble se va a quedar en el agua y la que no, no. Entonces cuando lo filtras, lo pasas por un filtro de café o un filtro muy cerradito, pues las sales solubles van a continuar con el agua y las no solubles o las cenizas más negras se van a separar. Entonces es separar lo burdo de lo grosero, ¿no? También es otra forma de verlo. Después lo que hacemos es evaporar ese Mm. agua, eh, y te va a quedar una capita de sales. Y es como cuando dejas hervir agua y se te olvidó y se evaporó toda y queda como una cosa blanca abajo. No soy la única a la que le ha pasado. Por Al final supuesto que estábamos no. haciendo alquimia. Exacto. La próxima vez que pase sea, esto era lo que quería hacer. Básicamente, exacto. Entonces evaporamos esa agua, quedan las sales hasta abajo y esas sales ya las recuperamos y las añadimos de nuevo a la tintura. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es, por un lado, tenemos el sulfur fijo, que se refiere como a la información de la planta. Ahorita explico un poco más de eso.
Y por otro lado tenemos el cuerpo, la sal de la planta, y se lo agregamos. Entonces tiene más partes de la planta. Ahora, en términos muy concretos, ¿por qué eso funciona más y no solo es una gran pérdida de tiempo y recursos? Porque calcinar pues, es un fuego constante. Lo que haces es que le estás literalmente agregando sales a tu tintura. Generalmente son de potasio y lo que esto hace es que vuelve tu tintura como un electrolito. Y a nivel biológico, o sea, nuestras células tienen, se llama la membrana es una bicapa lipídica. Entonces, esta doble membrana tiene sus puertos de entrada, pero no deja entrar al agua así nomás. El agua tiene que venir con llaves y esas llaves son las sales. Entonces, por eso los electrolitos son súper importantes, porque si no, hay todo un tema que no entra bien a las células y genera inflamación. Entonces, cuando tú a tu tintura le agregas estas sales, estás creando una llave, un puente que va a entrar mucho más profundamente a tus células y va a generar un impacto pues más potente, más eficiente en su forma de transportarse internamente. Entonces, sí tiene un sentido pues Una razón de biológico, una ser. función, sí. Claro. ¿Nos puedes hablar un poquito de la sal como principio alquímico? Porque sé que es como lo más importante de todo, ¿no? Pues es uno de los tres. Bueno, uno de los tres. Porque la sal, mercurio y sulfur, ¿no? Son los tres, Ujú. los big three. Ok, voy a hacer un poquito zoom out y ahí vamos yendo. Entonces, digamos que desde esta filosofía venimos pensando que todo parte de la unidad, ¿no? Había pues, este ser único, completo, y que un día se aburrió y dijo, quiero experimentar más cosas. Entonces empezó a existir la dualidad, se dividió sí, se partió en dos. Y entonces cuando empezó a existir la dualidad, pues hubo polaridad, hubo juicio, hubo comparación, empezó a haber un tú y yo, una otredad, como toda esta dinámica. Entonces, a esta unidad original le llamamos el espíritu, Mercurio, Spiritus Mundi, le llamamos Alcaest. Hay un montón de versiones para apelar pues, a esta mónada, ¿no? De alguna manera. Y esta versión externalizada se vuelve el sulfur, que es la versión con individualidad, con posibilidad de distinguirse de ese todo. Y entonces, digamos que ese sulfur, bueno, crea como este 2. Y ese sulfur es como la información, pero esa información es como un mapa, pero que no está en el territorio. Tienes el diseño, pero no está aterrizado. Es como el plano de arquitectura en la compu, pero no es la No casa. es la casa. Ajá, entonces la sal es la casa. La sal es en donde el sulfur se puede poner para dar forma y dar materia y para registrar la información, registra la memoria. Entonces, después de que aparece este sulfur, aparece el tercer elemento que es la sal. Y justo la sal es el cuerpo, es la materia. Y también nosotros, siendo seres pues con materia, necesitamos remedios que apelen a la materia. Entonces, cuando tenemos remedios con más sales, apelan más a la sustancia, a la materia y a la electricidad del cuerpo, que es fundamental. El sulfur tiene que ver un poco más con información y, por ejemplo, tenemos el sulfur fijo y el volátil. El volátil son los aceites esenciales, que tú hueles un aceite esencial y no importa que no veas la planta, tú sabes qué aceite es. Igual y hay aceites que no conoces la planta, pero si conoces la planta, tú sabes cuál es. Te da la información de la individualidad, de la personalidad de esa planta. Y el sulfur fijo tiene que ver con los colores y con otra extracción de otras sustancias que se quedan en la tintura. Entonces, esas son las dos formas de obtener el sulfur, ¿no? Como el aceite o la tintura. Y a nivel de sustancia, de materia,
el mercurio lo observamos en el alcohol, que es la porción material más volátil, más volatilizable. Sí, el alcohol, cuando tú destilas, es lo primero que sale. Entonces, justo como esta pregunta de por qué algo sale antes y algo después. Esa primera parte es la más volátil y una forma de pensarlo es que es la cosa material más susceptible a poder anclar al espíritu por afinidad de cualidades, como esta volatilidad y esta, pues como capacidad de abrirse. O sea, un alcohol es un medio que está tan abierto que le extrae la información a lo que le pongas. Por eso es un solvente tan potente. A mí me gusta mucho pensar estas cosas en términos de comunicación. O sea, el alcohol es alguien que no te juzga, es alguien que tú te paras ahí y te dan ganas de platicarle todos tus secretos, ¿no? Es así, tan abierto, tan como sencillo que sueltas la sopa. Entonces, cuando tú pones una planta en ese medio, la planta es feliz y le cuenta todas sus virtudes y no virtudes y sus venenos y todo ahí se lo echa. Entonces, sí, estos tres principios es los que siempre estamos, de entrada lo que pensamos es que todo se compone de esto, a nivel material y filosófico, o sea, hay una idea flotando, luego hay un proyecto diseñado y luego se aterriza en la materia. Y por otro lado, también justo tenemos las versiones de extracción de laboratorio, que tenemos el alcohol, tenemos tinturas, tenemos aceites, tenemos sales. Y luego cuando reunimos todo, no siempre se hacen todos, depende de lo que quieras y puedas hacer, pues vas teniendo remedios que justamente apelan a la complejidad que somos. Y entonces tienes una parte de ese remedio que le pega a tu cuerpo físico, a tu biología, a tu electricidad. Tienes una parte que le pega a tu información, a tu estado emocional, mental, y otra parte que te abre o te invita a una conexión y reflexión más espiritual. A mí me incomoda mucho usar la palabra espiritual porque ya está súper usada para todo y nada. Pero bueno, como hablando de un espíritu más antiguo y no el movimiento espiritual contemporáneo. Entonces, bueno, como por ahí va. Ok, nos quedamos así de, oh, Déjame procesando. Pensaba que nunca más quiero tomar un preparado que no sea hecho con espagiria. ¿Para Claro. qué tomar otra cosa? Cuánta sabiduría había, ¿no? Porque sí, ahora tenés microscopios y podés ver lo que pasa o no pasa en la membrana de la célula y bla, 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 bla. Pero en ese momento que diseñaron o crearon todo este sistema, estas técnicas, no había nada de eso, ¿no? Y le pegaban. Pero es que estaban usando algo muy importante que ahora ya no usamos, y es la metáfora, es el arquetipo, es la idea, ¿no? Por ejemplo, Y esta la manera de conexión. entender la conexión, ¿no? Pero el pensar, el alcohol es alguien sencillo que te hace sentir cómodo y a quien le vas a contar todo lo que eres, le vas a regalar tu esencia, no te vas a proteger de todo. Eso es animismo, eso es solismo, eso es estar, es amor, o sea, es una actitud amorosa de estar percibiendo al alcohol o a la sal o a todo lo que existe desde, ay, ¿cómo eres? Y qué chido que seas así. Así es como amor, amor, que es lo contrario de esa polarización donde hay juicio y otra edad y competencia y no sé qué. Entonces el amor es la manera de, desde el dos, desde la dualidad, volver a la unidad, ¿no? Y aunque sigamos estando separados, trascender la percepción de la separación y saber que en el fondo, más allá, más arriba, más abajo, somos lo mismo y solo estábamos jugando a estar separados, ¿no? Y creo que es esa actitud holística, animista, amorosa, lo que les daba a, digamos, los pueblos antiguos una enorme ventaja que nosotros hemos perdido por juzgar ese animismo y ese holismo como patrañas y estupideces y querernos hacerlos muy importantes con verificar todo
Y un laboratorio está ya muy cerca de ser un hora et labora, ¿no? Ya es así como... son sweatshops los laboratorios, ¿no? Son lugares donde se esclavizan a los... O sea, el alcohol, que Yamí le puede estar diciendo, ay, qué buen compi, y Mm. lo puede estar tratando con ese amor, como lo van a tratar en otro laboratorio no alquímico o no espagírico, digamos. Lo van a explotar, no lo van a conocer, no lo van a amar y lo van a explotar de la misma manera en la que se explota a un niñito en una sweatshop en Camboya, ¿no? Pues duro. Pero creo que esa crueldad, esa frialdad, eh, usar las cosas simplemente, explotarlas, sin conocerlas y sin amarlas y sin agradecerles y sin pedir permiso, ¿viste? Sin respeto, sin respeto. Deja tu amor sin respeto. Y aparte, pensaba también en la diferencia, ¿no? En la finalidad, ¿no? Porque toda esta tradición alquímica de crear remedios era en una búsqueda de la salud y del bienestar, digamos. Y hoy en un laboratorio se crea enfermedad. O sea, su finalidad es generar enfermedades hoy en día. Y un remedio que vos te tomás, que voy a meter en un tema polémico, ¿no? Pero si vos lees el prospecto, al final, Claro, te arregla una y te descompone 100. claro. Y pero porque esos laboratorios están orientados hacia la ganancia económica puramente y la explotación de todo, no nada más de las sustancias con las que están trabajando, sino de las pobres personas que se van a ingerir esas sustancias con bastantes consecuencias, ¿no? Espagiria Pues forever. sí, y también ver que pues como humanidad también pasamos solves et coágulas, Mm. Claro, y que claro. la luz sale de la oscuridad. Entonces, pues sí, en algunos aspectos la humanidad estamos pasando mucha oscuridad, pero también de ahí está saliendo mucha luz. Mm. Y que son ciclos enormes, ¿no? Que la humanidad, pues ahí vamos, o sea, que en realidad creo que como especie somos jóvenes dentro de lo que cabe, o sea, hay muchísimo que aprender, que explorar, y, y como poderlo ver con perspectiva, pero también encontrando tu lugar en donde puedo aportar algo. En ese sentido la veo muy hermana con el tarot, ¿no? Esta parte más filosófica de la alquimia comparte una raíz fuertísima con el tarot que viene del mismo, o sea, cuando se armó el tarot, pues poquito después de Paracelso, ¿no? Pero era esta misma época donde la Europa medieval renacentista estaba rescatando todo esto, eh, y el pensamiento alquímico como que flotaba en el imaginario colectivo. Entonces el tarot se lo chupó así, como el alcohol. Quedé enamorada del alcohol forever. Y nos recuerda esas cosas, ¿no? Yo te oigo hablar así como de Solvet, coagula, y yo digo, claro, nosotros le llamamos la rueda de la fortuna, pero sí, es exactamente lo mismo. Bueno, chicas, te iba a decir que podemos ir cerrando ya porque bueno, porque por tiempo, básicamente, porque creo que podríamos seguir hablando 1000 horas. Pero Pero Cronos, sí, eh, un poco lo vinimos hablando y fue saliendo, pero me gustaría cerrar con tu mirada de cómo puede nutrir la alquimia la vida de una persona o qué le puede aportar. Bueno, no sé si aportar suena como medio egoísta, pero sí, ¿de qué manera se puede nutrir una persona de la alquimia? y de qué manera una persona puede nutrir a la alquimia también. Exacto. Yo creo que algo de lo que ha sido más nutritivo para mí es esta certeza de la unidad, es esta certeza de que todo se está comunicando, absolutamente todo comunica. Y entre más ponemos atención y más nos abrimos y disponemos a eso, podemos leer al mundo.
podemos leer a las plantas, leer a las personas, leerme, ¿no? Que ya es bastante a veces. Eso creo que es enorme. Creo que podemos también como aprender a hacer remedios muy concretos que creo que da mucho poder personal saber tus capacidades, saber que puedes hacer cosas para ti, para tu salud, para compartir, que no dependes enteramente de que alguien te resuelva algo o de una medicina o de lo que sea, que puedes decidir consumirlo por fuera, pero que hay un conocimiento en ti que puede generar. Creo que eso es también muy potente. Y creo que justo como decía, el operador, la operadora, es parte del proceso. Entonces, todas las personas que se sumen están nutriendo los procesos, están nutriendo el camino que va abriendo brecha para las personas que vienen atrás. Mm. Al final, pues yo y todas las personas que estamos compartiendo sobre esta filosofía, lo compartimos desde nuestra experiencia, desde nuestro filtro, desde lo que hemos podido interpretar y entender. Y también eso va a cambiar con el tiempo. O sea, en 5 años muy probablemente no voy a pensar lo mismo. Y, y creo que eso es algo que la alquimia te pone enfrente todo el tiempo, como esa especie de como incertidumbre ante un conocimiento que te da mucha certeza. Y que la vida es eso, ¿no? O sea, hay cosas que tienes certeza de este camino, pero a la vez un montón de incertidumbres. Entonces creo que poder conciliar zonas intermedias de incomodidad eh, es importante. Así es. Oye, ¿y dónde te encontramos? Uno que quiere meterse más, beberse una copita de tu Mead maravilloso. ¿Cómo te Sí, encontramos? pues estoy en Instagram. Mi página personal es yamile-tk y ahí me pueden escribir, básicamente. No soy influencer, no genero contenido, publico lo que puedo cuando puedo de la forma más honesta posible. Entonces, pero sí, me pueden escribir con toda apertura y lo que pueda respondo. O sea, generalmente respondo, solamente si escríbanme todo lo que quieren, porque si me ponen hola, hola, ¿cómo estás? Seguramente no voy a responder. Claro, es como, No ¿quién eres? puedo, ¿Por qué me ajá. estás diciendo hola? Sí, pero ya si me ponen todo lo que quieran, ya, entonces sí, sí, con calmita, pues, y pues yo estoy en la Ciudad de México y pues acá, no, sí, abierta a compartir esto. ¿A qué te dedicas o cuál es tu ámbito de trabajo? Era una pregunta importante de Sí, cara a alguien que piense que le voy a escribir por Instagram, pero ¿qué le puedo pedir? ¿No? claro. Bueno, en los últimos años estoy enseñando y compartiendo justo sobre espagiria y alquimia, entonces de pronto doy talleres. Próximamente sacaremos un taller en línea, entonces bueno, eso está por ahí. Pero puntualmente mi trabajo regular y desde hace muchos años, soy artista escénica, estudié danza y luego hice circo y llevo un tiempo fuera de la escena, pero sí con procesos creativos. Ahorita estoy haciendo una obra, tengo una compañía que pues hace una exploración sobre el miedo, básicamente, como un tema que nos atraviesa, ¿no? A todas las Mm. personas. Estamos por ahí. Y más mi regularidad, mi día cotidiano. Doy clases de movimiento. Mucho tiempo di clases de yoga y sí, o sea, hay partes de yoga, pero realmente es como mucho más elementos, estilos, técnicas. Ya es como una fusión de muchísimas cosas corporales que he estudiado que no apelan a construir la postura ideal, sino acompañar a las personas a tener una experiencia de gozo y de disfrute en sus cuerpos, que sus cuerpos puedan funcionar, básicamente, que puedan estar fuertes, flexibles, porque pues nuestro cuerpo es en donde toda la experiencia se registra. Mm. Entonces, para mí es súper importante el trabajo corporal, que pueda ser un puente de entendimiento, pero también de entrada y de salida al mundo
a nuestros procesos, que pueda ser el lugar de nuestras emociones, en donde las podamos sentir con permiso de sentirlas. Entonces, pues hago mucho trabajo corporal, doy muchas clases de eso y pues tengo mi proyecto que se llama Las Rutas del Cuerpo, justamente como desde esta idea de a través del cuerpo entramos y salimos, y hay muchas formas de habitar el cuerpo y de moverlo. Entonces, tengo 3 secciones, que uno es habitar mi cuerpo, que es una clase pensada en descansar, en disfrutar, como en apapacho a través del movimiento, integrando muchas cosas de descanso, de movilidad, de rehabilitación, mucho enfoque de sistema nervioso, de trauma en el cuerpo. Otra fase que se llama explorar mi cuerpo, que es como, pues también es muy rico los retos y como hacer cosas más dinámicas y sentirme fuerte y poderosa. Entonces, como que ahí le meto un poquito más de, pues de pronto parados de manos o como posturas con más reto, desde disfrutar y pasarla interesante, digamos. Y tengo el otro proyecto que es Reverbera, que es como sesiones en donde muchas hipótesis y premisas las he ido poniendo sobre cómo movernos de manera que sea un puente al sistema nervioso y que ese puente me permita un diálogo, pues, tanto hacia afuera, pero hacia adentro. Eh, entonces, bueno, eso es mi cotidianidad. Una gran Sí, médica, ¿no? Holística, buscando todas las formas de sanar y mantener la homeostasis en todos los niveles posibles. sí, pues sí, por ahí va. Sí. Pues qué placer grande ha sido tenerte acá con nosotros, Yamile. Muchas gracias por aceptar nuestro llamado. Ay, pues muchas Sí, gracias a ustedes por la invitación. gracias, ha sido un placer enorme. Gracias.